Salvaje, gigante, extinguido. ¿Estás pensando en el T-Rex? ¿Megalodón? ¿Mamut lanuda? Claro, los clásicos. Pero mientras estas estrellas salen en cada documental, otros gigantes de la historia terrestre han caído en el olvido. Es hora de cambiar eso, porque algunos de estos gigantes olvidados son sencillamente increíbles. Empecemos con la bestia de Lusitania. Si ya has oído hablar de ella, a mi respeto, tus conocimientos de paleontología son impresionantes. Para todos los demás, este era un anfibio como ningún otro. Durante cientos de millones de años, desde el Carbonífero hasta el Cretácico, dominaron los temnospóndilos, un grupo de anfibios increíblemente diverso en todas las formas y tamaños. Una de sus familias eran los braquiópidos, animales carnívoros que vivían como los cocodrilos. Se creyó mucho tiempo que eran de tamaño pequeño a mediano, hasta que un fragmento de mandíbula en Sudáfrica lo cambió todo. La mandíbula era enorme. Las comparaciones con especies afines revelaron que este animal medía probablemente 7 metros. El anfibio más grande que vive hoy en día, la salamandra gigante de China, mide 1,8 metros, ni siquiera un tercio de aquello. La bestia de Lusitania no solo era larga, sino de complexión maciza. Una boca inmensa que podía tragar presas del tamaño de un humano enteras. Pesaba varias toneladas. Vivió en el Jurásico temprano y probablemente aterrorizaba a todo lo que bebiera agua. Terópodos, sauropodomorfos, ornitisquios. El mayor carnívoro conocido de su estrato fósil, incluidos los dinosaurios. Pero, aunque esta estimación no sea exacta, existen otros anfibios gigantes. El Prionosuchus del Pérmico de Brasil era posiblemente aún más largo. El Mastodonsaurus del Triásico europeo superaba los 6 metros. Era robusto, comía peces grandes y a los de su especie. El canibalismo está bien documentado en este monstruo de más de 2 toneladas. Pasemos al Shubosaurus, el animal más grande que caminó sobre 2 patas sin ser un dinosaurio. ¿Difícil de creer? Pues es así. Pertenecía a los poposáuridos, un grupo de pseudosuchios avanzados del Triásico. Unos tenían aletas dorsales, otros andaban a 4 patas y otros, como el Chubosaurus, erguidos sobre 2. Los ejemplares conocidos alcanzan longitudes de hasta 10 metros, más que un Allosaurus medio. Y repito, no era un terópodo. A pesar de su parecido externo, no era un carnívoro, sino un animal herbívoro sin dientes y con pico. Un gigante pacífico que ramoneaba los árboles. Como un saurópodo bípedo y probablemente el animal más grande de su zona, en la formación Isquigualasto, en Argentina. Sus parientes más depredadores también eran poderosos. El Phaseolasuchus era igual de largo, pero con más dientes y mucho más agresivo. Especializado en cazar sauropodomorfos de varias toneladas de peso. Posiblemente el mayor depredador que jamás caminó por tierra a 4 patas, exceptuando a los dinosaurios. Por cierto, hace poco apareció en la película 65, aunque no vivió hace 65 millones de años, sino en el Triásico tardío. El Notosaurus sería un digno sustituto del gran tiburón blanco en cualquier película de terror. Estos reptiles marinos del orden de los notosaurios vivieron por todo el mundo durante el Triásico. De aspecto similar a los plesiosaurios, cuerpo alargado, cuello largo y complexión delgada. Pero mucho más desconocido probablemente porque los plesiosaurios eran simplemente más grandes. La mayoría de los notosaurios alcanzaban como mucho los 2 metros de largo. Luego se descubrieron ejemplares enormes en China y Europa. El Notosaurus giganteus y el Notosaurus zangí podían alcanzar los 7 metros y tenían una constitución mucho más robusta. Ya no era solo un piscívoro, sino uno de los mayores depredadores marinos de la historia. Ni ballena, ni mosasaurio, ni plesiosaurio, ni ictiosaurio, ni tiburón. Y a diferencia de los plesiosaurios, era semiacuático, se sentía como en casa tanto en el agua como en la playa. Más largo que un tiburón tigre, con esa dentadura,
que disfruten nadando. El Triásico tuvo otros gigantes olvidados. Lisovicia, posiblemente el animal terrestre más grande de todos, si dejamos de lado a los dinosaurios, elefantes y rinocerontes. Descrito oficialmente apenas en 2019, aunque sus huesos ya se habían encontrado en Polonia en 2006. Más de 1000 huesos individuales que al principio se creyó que pertenecían a un sauropodomorfo. En realidad era un dicinodonte, un sinápsido, es decir, más emparentado con nosotros los mamíferos que con los dinosaurios. Sus caderas estaban a más de 2,6 metros de altura. El cuerpo medía más de 4,5 metros, y eso sin contar la cola, de la que apenas tenía. Pura masa. Huesos absurdamente robustos. Peso estimado, 9 toneladas. A la altura de los elefantes modernos, más pesado que el estegosaurio y el anquilosaurio juntos. Posiblemente el animal terrestre más grande de todos, hasta que los grandes sauropodomorfos entraron en escena. No te preocupes, sin embargo, si te lo hubieras encontrado, él también era herbívoro. Un animal sin dientes y con pico que comía plantas blandas y coníferas, y ocasionalmente material leñoso. Aún así, construido como un tanque viviente con una cabeza maciza y ósea. Si un camello ya puede ser seriamente peligroso para un humano, no quiero ni imaginar de qué habría sido capaz este dicinodonte. Su tamaño, aún así, no era una garantía absoluta. Los huesos muestran marcas de mordeduras de Smok Wawelski, un arcosaurio considerablemente grande del Triásico tardío. 6 metros de largo, el mayor arcosaurio depredador conocido de Europa hasta el Jurásico temprano. Entre lo mamífero gigante, la búsqueda de sorpresas reales es más difícil. El Paraceraterio y el Paleoloxodon namadicus eran colosos de más de 10 toneladas, pero pertenecen a los proboscidios y parientes de los rinocerontes, grupos ya conocidos por su tamaño. Los brontotéridos son más interesantes, perisodáctilos extintos que físicamente recuerdan a los rinocerontes, pero están más emparentados con los caballos. Un ejemplo perfecto de evolución convergente. Vivieron durante más de 20 millones de años en el Eoceno, en 3 continentes. Durante mucho tiempo el Megacerox fue considerado el más grande de ellos. 2,5 metros de altura hasta el hombro, más de 4,5 metros de largo, 5 toneladas de peso. Uno de los primeros animales terrestres tras los dinosaurios en alcanzar estas dimensiones. Los ejemplares adultos apenas eran una presa seria para ningún depredador. Pero el Emboloterio podría haberlo superado incluso. De la Mongolia del Eoceno, 3 millones de años más antiguo. A mediados de los años 1970, se encontró un cráneo enorme, de más de 1,2 metros de largo. Más largo que el cráneo de un elefante, comparable al de los grandes terópodos. Las estimaciones sugieren casi 9 toneladas y entre 5 y 6 metros de largo. Tan grande que tendrías que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Su cuerno parecía un ariete. Al principio se pensó que lo usaba para embestir como un carnero. Pero los análisis mostraron que era mucho más delgado y hueco que en especies emparentadas. Probablemente servía para comunicarse, quizá como caja de resonancia para sonidos. Su gran tamaño era protección suficiente. Un carnívoro poco conocido aspira al título de mayor mamífero depredador de todos los tiempos. Y no es una ballena. El vínculo nos lleva a un gigante actual poco valorado, la morsa. La mayoría subestima lo grandes que son las morsas en realidad. Los machos grandes pesan el triple que un oso polar, con colmillos de hasta 1 metro de largo. Y aún así, las morsas actuales son los miembros más pequeños de su familia. Pontolis magnus, del Mioceno, hace unos 12 millones de años. Más de 4 metros de largo y hasta 4 toneladas de peso. Tanto como un elefante asiático macho. Y los ejemplares más grandes conocidos podrían haber superado eso. Una morsa de 4 toneladas.
A diferencia de los elefantes, el Pontoliplus magnus era puramente carnívoro. Sin colmillos, pero con un cráneo enorme, el doble de grande que el de las morsas actuales, lleno de dientes fuertes para perforar y aplastar presas grandes. El Pontolis magnus vivía en la costa oeste de los actuales Estados Unidos, de California a Oregón. Hoy es una de las costas más densamente pobladas del mundo. Cazaba otras focas, cangrejos, aves, ballenas pequeñas y peces grandes, quizá incluso crías de megalodón. Y a pesar de su apariencia masiva, las morsas nadan en ráfagas de hasta 35 km por hora, 3 veces más rápido que Michael Phelps, más rápido de lo que un humano puede correr. En el agua dulce también hubo gigantes olvidados. Drisodus, un pez depredador de agua dulce, más grande que un gran tiburón blanco. No es un tiburón, sino un rizodóntido, un pez óseo con aletas carnosas. Algunos ejemplares medían 7 metros y pesaban quizá 1,5 toneladas. Un serio aspirante al título de pez de agua dulce más grande de todos los tiempos. Vivió en el Carbonífero, en ríos rodeados de bosques de Norteamérica, Inglaterra y Rusia. Cazaba peces grandes y vertebrados terrestres con colmillos más largos que los de un tiranosaurio rex. Sus aletas delanteras estaban más desarrolladas que las traseras. Como los cocodrilos, podía lanzar ataques sorpresa desde la orilla. El Mausonia del Cretácico era igual de grande o incluso mayor. Un celacanto, ese grupo que se creía extinguido hasta que se hallaron ejemplares vivos en Sudáfrica hace décadas. Mausonia vivía en ríos de agua dulce y salobre de Sudamérica, el norte de África y la costa este de Norteamérica, al mismo tiempo y en el mismo lugar que el Spinosaurus, de hasta 5,5 metros de largo, más que la altura de una jirafa. No tan largo como el Rhizodus, pero más robusto. Los ejemplares más grandes podrían haber pesado 2 toneladas. ¿Qué come un celacanto que pesa más que 2 osos polares? Posiblemente animales de caparazón duro como los cangrejos. O utilizaba, como un mero, una potente succión para engullir todo lo que estuviera a su alcance. Meros más pequeños engullen tiburones de 1,5 metros de largo. ¿Qué cosas podría haber tragado el Mausonia?